Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, Señor. Si puede sentarse. Aleluya. Pero vamos a seguir en oración. Aleluya. Qué bueno eres Dios. Yo voy a estar orando en este momento para comenzar mi mensaje. Aleluya, la predicación. Mira, hermano mío. Aleluya. Esta predicación yo siento que me confronta tanto. Aleluya. Y sé que va a confrontar a cada hijo de Dios. Entonces yo te invito a estar orando a tu Padre Celestial que nos dé fuerza, que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría para poder vivir la vida cristiana. Estoy rogando, Señor, aleluya, que seas tú, Padre eterno, teniendo misericordia de mí, Señor, de cada hermano, Padre, presente en este lugar que va a estar expuesto a tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor Dios, que seas tú perdonando cada uno de nuestros pecados, Padre, reconciliándonos contigo, Señor, dándonos palabra, Dios, y pudiendo deleitarnos en ella, Señor, aun cuando esta nos confronta tanto. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Habla, Señor, a través de tu siervo, Dios mío, habla a tu pueblo, Padre, que tu pueblo escucha, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Vivimos en un tiempo donde abunda mucho la palabrería. Y lo vemos en las redes sociales. Está llena de personas hablando de todo tipo de cosas. Pero muchos también hablan de Dios. Y citan Biblia y versículos. Y dan consejos espirituales. Incluso proclaman grandes verdades bíblicas. Pero el problema nunca ha sido lo que se dice. El problema muchas veces es nuestras vidas que no respaldan lo que se dice. Y Francis Schaeffer dijo, fue un filósofo, teólogo del siglo XIX, dijo, y es cierto, que toda verdad es verdad de Dios. Dios es la fuente absoluta de toda verdad. Santiago lo declara en 1:7. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Pero en Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 24, encontramos algo que es impactante. Hay una mujer que está endemoniada y dice una gran verdad. Ella gritaba y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes proclaman el camino de salvación. Una endemoniada. Y es verdad. Y dice, y Pablo y Silas sí eran siervos del Dios Altísimo. Y sí declaraban el camino de salvación. Estas eran palabras verdaderas. Pero la fuente no agradaba a Dios. La fuente, la persona que estaba declarando esta gran verdad, no agradaba a Dios. Y ahí aprendemos una gran realidad. Dios no solamente escucha las palabras y se agrada, Dios mira la vida. Dios mira la motivación. Dios mira la fuente del mensaje. Y mi título es este, para que no te pierdas. Nuestras vidas hablan más que las palabras. Nuestras vidas hablan más
que las palabras. Y para ver en el texto yo te invito a ir conmigo a Hechos, capítulo 16, del 16 al 24. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo instante. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbre que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que la azotaran con varas. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Y mi amado, amada, lo primero que vemos es una verdad dicha por una vida que no agrada a Dios. Una verdad, no cualquier verdad, una gran verdad. La muchacha no mentía. Todo lo que decía acerca de Pablo, de Silas, era correcto. Pero Lucas es explícito diciendo que tenía espíritu de adivinación. En el griego es neuma pitón, espíritu de adivinación. Y esto estaba relacionado con el oráculo de Delfo, un centro pagano de adivinación. Sin embargo, la muchacha hablaba verdad. Pero hablaba verdad, pero estaba siendo usada por Satanás. Increíble la palabra de Dios. No todo el que habla de Dios representa a Dios. Le dije que este texto está fuerte. Esta predicación está fuerte. Porque estamos en ese tiempo donde hay tantas personas en las redes hablando de un Dios que ni siquiera conocen. Alabado sea el Señor Jesucristo. Pero Jesús lo dijo en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. Hay personas que conocen el lenguaje cristiano, citan la Biblia, hablan de fe, aparentan espiritualidad, pero sus vidas no tienen fruto verdadero, no muestran santidad. Y la Biblia dice más que nuestras palabras. Dios mira la fuente. Pablo no se sintió halagado por aquel testimonio. Cuando muchos hoy, yo creo que hubieran pensado: qué buen testimonio para nuestro ministerio. Mira, hasta los demonios reconocen quiénes somos. Esto de seguro va a atraer a la gente. Esto no va a ser popular. Esta endemoniada la conocían todos allí. Y estaba proclamando una gran verdad. Pero dice la palabra que esto desagradó a Pablo. Ya desagradó a Pablo porque Pablo, lleno del Espíritu Santo, tenía discernimiento espiritual. Algo de lo que carece hoy el pueblo de Jesucristo. Aleluya, diga gloria a Dios si usted puede. Pero Pablo discernió en el Espíritu que detrás de esas palabras había un corazón corrupto que no había sido regenerado. Aleluya. Había un corazón que no conocía
a Dios. Había una motivación incorrecta. Había un espíritu engañador detrás de esta gran verdad. Pablo, lleno del Espíritu Santo, conocía la motivación y por eso le desagradó. No basta con decir lo correcto. Y mira, aleluya. Y yo como pastor me estoy enseñando, aleluya, a poder escudriñar, a poder tener discernimiento para discernir toda verdad espiritual. Y yo me tengo que exponer cada semana delante de ti y poder enseñarte estas grandes verdades, aleluya, que tú mismo la vas a usar cada día. Y la vas a usar cuando tú vengas a este lugar. Y tú vas a escudriñar el espíritu y la motivación detrás de la predicación proclamada. Y ese es el corazón pastoral, enseñarte a discernir la verdad del error, para que nunca más seas engañado, para que nunca más. Por eso te vas a tener siempre que preguntarte, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es la fuente de la revelación? Y lo que yo siempre usaba y uso es la pregunta, ¿dónde lo dice la Escritura? ¿En dónde dice eso la palabra de Dios? Porque es en la Escritura en la que podemos estar seguros. Esa es la mayor fuente de revelación que Dios nos ha dado. Esta mujer estaba siendo usada por un espíritu de adivinación, pero nosotros hoy tenemos toda la palabra de Dios completa para nosotros. Esa es nuestra fuente, esa es nuestra revelación. Por eso usted siempre se va a preguntar, ¿dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Porque es el Espíritu Santo que inspiró el texto, te va a dar la iluminación para poder entender eso que el Espíritu inspiró. El Espíritu que inspiró el texto te va a dar la iluminación para poder entender eso que el mismo Espíritu inspiró. Por eso es que tantas personas no entienden la palabra, porque no tienen el Espíritu Santo. Por eso tenemos que rogar a Dios que nos dé el discernimiento. Primeramente, que nos salve. Segundo lugar, que nos dé el discernimiento para poder entender, porque hay tanta palabrería, hay tanto engaño en el día de hoy. Y en tercer lugar, preguntarnos siempre si tu vida lo respalda. ¿Es tu vida un respaldo de esa proclamación, de esa palabra, de esa verdad? Hermanos, créame que esto es chocante, incluso para los pastores. Nosotros no somos perfectos. Nosotros no somos perfectos. Nosotros no somos perfectos, pero nosotros tenemos que ser un reflejo tan grande de la imagen de Cristo que podemos proclamar y decir, amados, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, como lo dijo Pablo. Ese es el problema, que muchas vidas no respaldan la proclamación. Porque esta palabra que está siendo proclamada, primeramente, antes de ser proclamada, tiene que rasgar nuestras vidas y mostrar dónde estamos nosotros. Nuestras vidas es un reflejo tan grande de lo que nosotros decimos o hacemos. Lo que decimos tiene que ser de un corazón que ya ha vivido la palabra, que vive en la palabra. Yo antes de siquiera pensar, comenzar una obra para Dios, yo creo que Esdras 7 me marcó tanto, pues dice que Esdras se dispuso a aprender la ley. Y Esdras vivió la palabra. Y Esdras enseñó la palabra. Y yo creo que ese es el orden correcto para cada ministro de Dios, para cada persona, para cada cristiano. Primero aprender, luego vivir y luego enseñar. Si eso no está, nuestro mensaje es en vano.
Dice Juan, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus. Mira, yo estoy seguro, yo creo que aquí todo el mundo tiene redes sociales. Yo estoy seguro que todos conocemos a alguien que habla en las redes. Y las personas creen que esto es un hombre o una mujer de Dios, que es el más creyente, un creyente maduro. Pero lo más triste es que cuando tú tienes el discernimiento de Dios y tú conoces la palabra y Dios te muestra y sabes que esto no es más que un siervo de Satanás, y esto es tan fuerte. Porque tal vez esta persona tú las quieres, tal vez esta persona tú la estimas, pero este tiene el mismo neuma pitón que tenía esta mujer, que era una engañadora, que estaba endemoniada. Y esto no es fácil, hermano mío, pero hay que decirlo, porque mira, estas personas hacen tanto daño a la iglesia de Jesucristo. ¿Sabes por qué hacen tanto daño? Porque vacunan a las personas a no venir a la iglesia de Jesucristo, a no buscar la verdad, a no vivir en santidad. Porque las personas ven y dicen, si tú eres cristiano, como dices que eres cristiano, yo soy mejor cristiano que tú, porque yo lo he escuchado de personas que no creen en Dios. Y esto es fuerte, que estas personas, aleluya, dice el Señor Jesús, que cualquiera que haga caer a cualquiera de los pequeños, estas personas que no conocen, estas personas que Dios aún no se ha revelado y ya están siendo vacunadas en contra de la verdad. Porque verdaderamente Jesucristo viene pronto. Cristo viene por una iglesia que es santa, que es pura, que es sin mancha. Esa es por la iglesia que viene Cristo Jesús. Cristo no viene por una iglesia numerosa, así, que es una mega church, como le dicen ahora. No, Cristo viene por una iglesia santa. Y están en todas partes, en todas las iglesias verdaderos creyentes. Esta es la iglesia universal, esta es la iglesia invisible. Hay tantas personas que sí se van a ir el día que Cristo venga, pero hay tantas otras. Y esto es tan duro. El Señor dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero yo declararé apartados de mí, hacedores de maldad. Esto viene pronto. Esto viene por su iglesia. Y nuestras vidas deben mostrar esa santidad. Y nuestras vidas deben estar ancladas en la palabra. Nuestras vidas tienen que estar mostrando ese amor de Dios. Por eso Jesús, cuando ora al Padre, en Juan 17 dice, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Amados míos, esa es la palabra de Dios donde tenemos que estar. Es la revelación para nosotros. Era que yo te lo digo, yo lo repito, y no me voy a cansar hasta que usted sepa tanta Biblia, pero que tenga tanta Biblia, que la Biblia haya moldado tu vida para poder mostrar esa Biblia. No es saber por saber, es saber para poder vivir. Porque ya la iglesia nunca ha necesitado adivinos, ni ha necesitado tanta superstición, ni tanto emocionalismo. La iglesia necesita hombres y mujeres que están parados en la palabra de Dios, porque la revelación de Dios es segura y eficaz. Dice que la palabra de Dios es, aleluya, una espada de dos filos que penetra hasta la coyuntura, aleluya. Como dice que penetra, mira, la palabra es la que nos muestra a nosotros dónde estamos delante de Dios. Cuando tú te abras, mírala como un espejo, porque ella te va a estar diciendo dónde tenemos que cambiar, lo que tenemos que cambiar, dónde tenemos que hacer, dónde tenemos que ayudar al necesitado, al que no tiene, aleluya. Que eso es lo que Dios siempre ha querido, que nosotros mostremos a su Hijo amado. En segundo lugar, quiero que veas la motivación de tu corazón y mi corazón. Dice en Hechos 16-19 que sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia. Y aquí aparece el problema. Los amos no estaban preocupados por la muchacha.
Ellos estaban preocupados por su ganancia, por el dinero. El corazón siempre termina manifestándose. Nadie se preocupaba por su esclavitud, ni se preocupaba por su opresión, ni se preocupaba siquiera por el demonio. Pero cuando perdieron la forma de ingreso, dice que se enfurecieron. Se enfurecieron. Porque hay personas que usan esta espiritualidad, la religión, los dones, incluso el evangelio, para beneficio personal. Mira, Pablo se lo dice a 1 Timoteo, dice, suponen que la piedad es fuente de ganancia. ¿Y tú sabes por qué yo puedo hablar como hablo? Porque desde el primer día, y los que comenzaron desde el primer día saben que jamás he ganado ni ganaré nada por la obra de Dios. Lo que digo, lo digo por amor a Dios. Amén. Y lo que hago, lo hago por amor a Dios. Amén. Desde el primer día. Gracias a Dios, esta es una de las pocas iglesias, yo creo que no recogen ni siquiera ofrenda, ni diezmo, ni que quiera darte algo que quiera dar. Porque no vivo, ni pienso vivir jamás de la piedad. No pienso vivir jamás de la piedad. Para poder y nunca torcerme. Y poder siempre decir la verdad. Con amor, pero la verdad. No pensando en que si se va a ir el hermano que diezmo, aleluya, ¿qué me hago? No. Hay que confronte la palabra y se tenga que ir porque no puede resistir lo que el Señor dice que lo haga. Dice el Señor que donde hay 3 o más reunidos, ahí está Él. Y cuando yo vengo a este lugar, yo vengo por Dios. Te amo con todo mi corazón, pero yo vengo por Dios. No, que si usted vino, usted no vino, a mí no me afecta. Porque lo que hago, lo hago por Dios. Es donde tú tienes puesta la mirada, ese es tu lente. Por eso nunca pensaré en tener ganancia de la piedad. Dios mira la motivación. Y sabes como lo dice Juan en Apocalipsis 19, dice que sus ojos son como llamas de fuego. Y el Señor está escudriñando las iglesias. Las iglesias. Eso representa aquí con 7 iglesias. El Señor mira cada iglesia. El Señor mira cada motivación. El Señor mira cada corazón. El Señor escudriña cada hijo suyo, hija suya, para saber por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice. Porque Él es el que tiene llamas de fuego y todo tiempo nos está escudriñando. Él sabe cuando nuestras motivaciones son correctas o incorrectas. Y mira, nos dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9, más engañoso que todo es el corazón. Mira, nuestro corazón nos puede engañar. Por eso yo lo oprimo, por eso yo me disciplino, por eso yo intento aprender, por eso yo intento ver por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque podemos incluso predicar, podemos cantar, podemos servir, podemos enseñar y podemos ministrar con las motivaciones erradas. Dios nos escudriña, iglesia, nuestras acciones, nuestra palabra, nuestra intención. Por eso yo dije que te iba a enseñar análisis clínico. Te preguntas por qué hago lo que hago. ¿Busco la gloria de Dios o busco mi propia gloria? ¿Quiero servir o quiero ser reconocido? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué voy a hacer algo? Esa pregunta yo creo que todos tenemos que hacerla siempre. Porque cuando vamos a hacer algo, si yo me pregunto ¿por qué hago esto? ¿O por qué voy a hacer esto? Y tú sabes, cuando tú sabes que vas a pecar, mira, te preguntas, si los hermanos de la iglesia supieran esto que yo estoy a punto de hacer, ¿dirían gloria a Dios? No, hermano, ya tú sabes si eso está bien o si eso está mal. Ya tú sabes si lo vas a ocultar,
Si no es nada de que puedas decir gloria a Dios, ya tú sabes que esto está mal. Hay personas que incluso, dice el apóstol Pablo, algunos a la verdad predican incluso a Cristo, aún por envidia y rivalidad. ¿Cómo es posible esto, Pablo? ¿Cómo hay personas que pueden predicar a Cristo? ¿Cómo hay personas que por envidia pueden predicar la palabra de Dios? Pero lo hacen. Y lo han hecho siempre. Por envidia y por rivalidad. ¿Cómo es esto? ¿Para que crezca mi iglesia? ¿Para que crezca? ¿Para yo ser más conocido? ¿Para yo ser más que? Por envidia al otro. Por envidia. Hermanos, ojalá y todas las iglesias crecieran, pero espiritualmente. No numéricamente. Ese no es mi sentir. Mi sentir es que crezcan espiritualmente. Y tú sabes cuando tú creces espiritualmente, cuando tú te alegras de que la otra iglesia está creciendo. Y que la otra iglesia está creciendo. Que están conociendo a Dios. Que están siendo salvados. Aleluya. Que están viviendo en la verdad. Pero cuando tú ves que eso es un show dominical, muchas luces, mucha danza, mucho baile, sin palabras, tú sabes que está mal. Tú sabes que ahí no hay confrontación del pecado, tú sabes que ahí todo el mundo vive como le da la gana. Como le da la gana, así mismo lo voy a repetir. Ahí todo el mundo vive como le da su gana. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me conviene. Y yo sé que un día todos nosotros vamos a rendir cuentas a Dios. Pero yo sé que cuando ese día llegue, yo escucharé de mi Señor, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel. Aleluya. Sobre mucho te pondré. Yo sé que escucharé de mi Señor cuando termine la carrera esas palabras. Y yo eso no anhelo tanto. Ser reconocido por mi Dios como fiel. No, si fueron 10, 20, 30, 100, 1000 o 10,000. Yo no sé lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, para este lugar, para esta iglesia. Yo sé que si Cristo viene hoy, yo me voy con Él. Y si usted sabe que si Cristo viene hoy y usted se va con Él, usted está bien. Usted está bien. Pero si usted cree que si Cristo viene hoy por su iglesia, usted no se va con Él, hoy tenemos que reconciliarnos con nuestro Dios. Porque el Evangelio libera. El Evangelio es poderoso. Pablo dio una palabra y libertó a una esclava de Satanás. En el nombre de Jesucristo. Porque el Evangelio es poderoso para libertar. Esta muchacha estaba esclavizada. Pero por el poder de Cristo fue libertada. Y todos nosotros en algún momento estábamos esclavizados. Ya muchos años en la fe. ¿Se te olvidó que en un momento tú estabas esclavo? ¿Te olvidó que en un momento tú no conocías a Dios ni a Dios? Y que Dios mismo dio esa palabra de libertad y te salvó. Todos nosotros hemos sido libertados. Porque el único que puede libertar es Jesucristo. Porque Él ha vencido. Y Él ha venido para libertar, para resanar, para restaurar a cada hermano, a cada hermana, a cada hijo de Dios. Y no va a ser fácil. No va a ser fácil ser hijo de Dios. Porque tu vida y mi vida siempre tendrá una oposición constante. Dice que después de libertar, y con este tercer punto termino, después de libertar a la muchacha, dice que fueron acusados, fueron azotados, fueron encarcelados, y al final del texto le mismo dice que fueron puestos en el cepo. Hacer lo correcto tiene un precio que hay que pagar. El mundo tolera muchas cosas hasta que el Evangelio afecta los intereses del pecado, de las tinieblas. Mientras Pablo predicaba, todo parecía tolerable, pero cuando el Evangelio afectó
lo que el pecado brinda, comenzó la persecución. Cuando el evangelio afecta, comenzó la persecución. Mira, hermano, yo no sé si usted sabe teología y si usted sabe escatología. Hay posturas pretribulacional y posttribulacional. Hay hermanos que creen que se van con Cristo antes de la gran tribulación. Gloria a Dios, ojalá y así sea. Yo digo amén, ojalá y así sea. Pero si la iglesia de Dios tiene que pasar por la gran tribulación, que lo creo con todo mi ser, porque yo creo que esa tribulación va a ser usada por Dios para purificar la iglesia, para purificar todos aquellos que han sido infiltrados en la iglesia y no son de la iglesia de Cristo, como los vivos en el tiempo de Nerón, como fueron quemados en el Coliseo, como fueron perseguidos, como han sido asesinados durante toda la historia los cristianos martirizados. Muchos se apartarán. Muchos se apartarán. Porque no tenían raíces profundas. Porque su cristianismo era de palabra. Porque no hacían nada para Dios. Porque no habían creído con su vida en ese no. Mira, te bautizaste. Mira, cuando tú te bautizas, tú estás enterrando tu viejo yo. Tú no has muerto al pecado. Tú no has muerto a tu carne. Y eso es lo que pasa. Por eso yo creo que sí tiene que pasar y que Dios va a limpiar en ese último tiempo la iglesia. ¿Cuándo se irá? Yo no sé. Eso no lo sé. Pero sé que Dios va a hacer algo para mostrar que no todo el que me dice Señor, Señor, me conoce. Por eso cuando el evangelio comienza a ser proclamado, y por eso va a venir la gran tribulación. Cuando el evangelio comienza a ser proclamado, cuando la verdad comienza a ser dicha, al mundo no le gusta. Amado, ¿tú crees que a todos estos partidos que quieren hacer normal que tú como mujer pienses que un aborto es normal? Matar un hijo en el vientre de una mujer es algo normal. Hermano, ya ahí mismo me están censurando. Que me censuren. Que me censuren, pero es la verdad. Eso se llama asesinato. ¿O tú crees que conoces a Evelyn y a Jaden? Si yo lo hubieran abortado antes de haber nacido, no estuvieran aquí, pero los hubiera asesinado. Los hubiera asesinado. Eso no tiene otra palabra ni cómo llamar. Aborto le han puesto. Aborto. ¿Por qué? Por el yo. Porque ahora interfiere en mi carrera. Porque eso me interfiere en mis planes. Porque no estoy preparada. Sí, pero eres un asesino. Eres un asesino. Y el que lo haya hecho tiene que pedir perdón a Dios por asesinato. Perdón a Dios por asesinato. Y todo el que aprueba el matrimonio homosexual está yendo contra el diseño que Dios claramente estableció en el principio en Génesis. Hombre y mujer los creó Dios y se unieron y fueron una sola carne, dice la palabra. No, hermano, eso va en contra del diseño de Dios. Y que amamos a esas personas, tenemos que amarlas, claro que los amamos. Tenemos que amarlos, pero nuestro amor no nos puede cegar. Y tenemos que saber decir la verdad de Dios, aunque esa verdad tenga consecuencias, porque ese es el poder del evangelio, decir la verdad y pagar las consecuencias de decir y proclamar esa verdad. Proclamar la verdad, sabiendo que todo esto que podamos sufrir es parte de la batalla espiritual. Pablo nos dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades. Él sabía que su guerra no era ni con la muchacha, ni con los amos, ni con los magistrados, ni con el del calabozo. Pablo no sabía que estaba en medio de una guerra espiritual. Y todo el tiempo estamos en medio de una guerra espiritual. Es una guerra espiritual de la cual el creyente se desgasta peleando contra las personas equivocadas.
con las personas que son usadas por el maligno. No te desgastes. Pelea en oración. Pelea por la llenura del Espíritu. Pelea en la lectura de la palabra para que puedas tener discernimiento, porque lo necesitamos hoy. Lo necesitamos hoy. Pelea para que Dios se llene del Espíritu Santo de Dios. Porque una vida consagrada a Dios, una vida que vive fiel, habla más que cualquier discurso. Pablo pudo haber evitado los problemas, ignorar a los muchachos, callarse, acomodarse, pero prefirió sufrir antes de comprometer la verdad. Y esa es la marca de un verdadero siervo de Dios. No solamente habla la verdad, vive la verdad. Vive la verdad. Aleluya. La muchacha decía, y termino con el principio, palabras correctas, pero su vida y su fuente estaban equivocadas. Sin embargo, Pablo prefirió sufrir, ser perseguido, golpeado, para agradar a Dios. Y hoy solamente te voy a preguntar, ¿qué estás diciendo de Dios? Y cuando te digo que estás diciendo de Dios, te estoy preguntando, ¿qué estás haciendo para Dios? Y si tu respuesta a mi pregunta es nada, y yo no puedo asumir o entender que haya cristianos que no hacen nada para Dios, no me cabe en mi mente humana, finita, de que tú no hagas nada para Dios. Yo no sé a quién tú le estás hablando en tu trabajo, a quién tú le estás diciendo lo que Dios hizo en tu vida, cómo Dios te sacó de la droga, del alcohol, del cigarro, de ser mujeriego, algo como lo que sea que Dios te haya sacado. Porque Dios nos rescató de allí, de donde estábamos perdidos, sin esperanza, para darle una salvación que le costó la vida de su unigénito Hijo. Esto Dios no lo compró con dinero. Esto Dios lo compró con sangre. Y hoy vamos a estar participando en Santa Cena, recordando que Dios nos salvó con gran precio, la sangre del Cordero inmolado. ¿Qué respalda nuestra vida, hermanos? ¿Qué espíritu nos alimenta en nuestras decisiones? ¿Qué motivación hay en nuestro corazón? Nuestras vidas proclaman o confirman lo que proclamamos, porque las vidas dicen más que las palabras. Yo no sé si esto te confrontó tanto como a mí, pero sí, comencé orando a Dios que Dios me diera la fuerza, porque esta palabra confronta al pecado. Pero es por la gracia de Dios que me sostengo. Es por la gracia de Dios que vivo. Es por la gracia y por la misericordia de Dios que estoy parado en este lugar. Y aún siendo indigno de poder compartir estos elementos que son santos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Porque el Señor nos ha dicho que debemos hacerlo, y recordando así hasta que Él venga. Y es lo que le pido a aquella que lo reparta. Hay algunas cosas que quiero decir. Esto es un recordatorio constante de que hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo. Mira, no es que hacer esto te salve. Yo creo que somos salvos por fe. Y ya porque somos salvos, podemos participar sin temor de esto que hacemos en recordatorio de nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos sido salvados, porque Dios nos ha reconciliado, porque Dios nos ha perdonado. Nosotros ahora hacemos lo que hacemos. Compartimos esta Santa Cena, recordando que todo el precio de mi pecado, yo era el que tenía que estar colgado en aquel madero. Yo era el que tenía que estar pagando el precio de mi pecado, de mi maldad, de mi corrupción.
Pero Jesucristo, por amor a mí y a ti, decidió descender desde el cielo, desde su gloria, de su majestad, no dejando nunca de ser Dios, pero sí encarnándose completamente para poder vivir esa vida perfecta que nosotros no podíamos vivir ni agradar a Dios, para ahora muriendo sustitutivamente pagar por el precio de nuestros pecados. Aleluya. Y ese es el Evangelio de Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados, por nuestra culpa, por nuestra mancha, porque estamos ahora en un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Y dice el Señor Jesús, aleluya, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y yo te invito a abrir con reverencia allí y tomar este pan y comerlo recordando que estamos en un nuevo pacto, en el pacto de reconciliación por la sangre del Cordero. Aleluya. Comamos el pan. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Yo te invito a abrir y tomar del vino y recordar y no salir de aquí sin recordar que todos nosotros estamos en el nuevo pacto, que todos nosotros hemos sido reconciliados con Dios, que todos nosotros somos perdonados, que todos nosotros, cuando Dios nos mira, somos vistos como hijos de Dios. Hermano, aleluya. Somos tan bienaventurados de poder ser llamados hijos de Dios y poder disfrutar de todas sus promesas, de todos sus beneficios, aleluya, y poder ser vistos como santos, como Él dice el Señor: ser santo porque yo soy santo. Padre, tu palabra ha sido predicada, proclamada, Señor. Yo te ruego, Padre amado, que nada ni nadie pueda arrebatarla jamás de nuestros corazones, Señor. Que podamos vivir cada día más en santidad, que podamos vivir cada día más agradándote a ti, Señor, viviendo para tu propósito, para tus caminos, para tu perfección, Señor, ser cada día más como Cristo, nuestro Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno con nosotros y maravilloso, Señor. Permite que podamos levantar cánticos y alabanza ahora y salir de este lugar igual llenos de tu Espíritu Santo, Señor, gozosos, yendo bendecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy toda gloria y toda honra.